Bueno, entonces, para resumir, cuando tenemos funciones del tipo exponencial o logarítmica donde la base es mayor que 1, funciones potenciales o polinómicas, o funciones raíz, cuando hacemos el límite de la función, cuando x tiende a más infinito, vamos a obtener más infinito. En todos estos casos, esto crece muy rápido, esto crece indefinidamente, aunque sea lento, pero crece indefinidamente. Esto crece muy rápido y esto, como en el caso del logaritmo, crece indefinidamente, aunque sea muy lento. ¿Qué es lo que ocurre si en lugar de trabajar con funciones exponenciales, logarítmicas, potenciales o raíces, trabajamos con sus opuestas? Es decir, con funciones que sean de la forma menos a elevado a x, menos el logaritmo en base a de x, menos la función potencial o menos la función raíz. Bueno, pues que la imagen nos va a salir siempre del mismo tamaño, pero signo cambiado. Por tanto, el límite de la función cuando x tiende a más infinito se nos va a menos infinito. ¿De acuerdo? Esto es sencillamente por el hecho de que estamos trabajando con funciones que son la imagen con respecto al eje x. Estas funciones que hay aquí son menos las funciones que hay aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué otro caso nos podemos encontrar? Pues funciones como por ejemplo las hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas cumplen la propiedad de que cuando tomamos valores cada vez más grandes de x, también ocurre para valores cada vez más pequeños, es decir, tendiendo a menos infinitos, resulta que la función tiende a un valor concreto. En el caso de las funciones hiperbólicas, ese valor concreto, L, es igual a A partido por C, pero esto lo demostraremos más adelante. En cualquier caso, lo que quiero que sepáis es que hay ciertos casos, como es el caso de las funciones hiperbólicas que nosotros hemos estudiado, en las que existe un límite cuando x tiende a más infinito, que es finito. A pesar de que tomamos cada vez valores más grandes de x, el valor que toma la función en el infinito es un valor concreto. No se va cada vez más grande ni cada vez más pequeño, sino cada vez más cerca de un valor concreto. Hemos visto las funciones exponenciales, las logarítmicas, las potenciales, las raíces, las hiperbólicas. Las funciones trigonométricas son otro caso. Pero las funciones trigonométricas seno y coseno, las funciones tangente o cotangente, por ejemplo, no se comportan de esta misma manera. ¿De acuerdo? Tampoco tienen límites, pero es por otro motivo diferente, cuando x tiende a más infinito. En el caso de la tangente o cotangente es por su periodicidad, por su periodicidad a la hora de trasladarse en horizontal. En el caso de la cotangente también. Lo que pasa es que estamos trabajando con valores inversamente proporcionales con respecto a la tangente. Si no hemos entendido esto, no os preocupéis, ¿vale? El caso es que el ejemplo más sencillo de ver, es que me enrollo mucho, el ejemplo más sencillo de ver en las trigonométricas es con el seno y con el coseno. Son funciones que oscilan infinitamente cuando nos acercamos a más infinito o a menos infinito. Como siguen oscilando, entonces los valores son cambiantes. No nos acercamos cada vez más a un valor concreto, ni ese valor va creciendo indefinidamente, ni va decreciendo indefinidamente. Entonces decimos que no existe el límite. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos saber exactamente eso si no sabemos cuál es el comportamiento exacto de la función? Bueno, pues podemos hacer una tablita. Lo que pasa es que esto es muy rudimentario, esto no es lo que vale en la práctica, ¿vale? Pero para que nos sirva de referencia, si hacemos una tablita, cuando tomamos un valor de x cada vez más mayor, el valor de la imagen, si en lugar de seguir creciendo con respecto al valor anterior siempre, o en vez de seguir decreciendo con respecto al valor anterior siempre, a veces sube, a veces baja, es decir, va oscilando, entonces no existe el límite, ¿de acuerdo? Si probamos esto con las funciones tangente o cotangente nos va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que la oscilación no es entre 1 y menos 1, sino entre menos infinito y más infinito. Por eso puede llegar a inducir a error. Pero si tomamos valores cada vez más grandes de x, vamos a ver que hay un momento en el que saltamos de valores muy grandes a valores muy pequeños, muy negativos, ¿vale? Por eso no los he tocado aquí. No sé si ha quedado claro con esto. Repito, tenemos funciones para las cuales los límites son más infinitos. ¿Cómo lo comprobamos? Pues para valores cada vez mayores de x, la función nos da cada vez más mayores, valores más mayores de la imagen. Si tomamos los opuestos, es decir, las imágenes con respecto al eje, las simetrías con respecto al eje x, al hacer la misma tabla de valores, x, f de x, pues para valores cada vez más grandes de x, tomaremos valores de f de x que son cada vez más pequeños con respecto al valor anterior y cada vez más pequeños. Entonces tendremos un límite menos infinito. ¿Qué pasa si al hacer valores cada vez más grandes de x resulta que a veces la función crece
y a veces la función decrece, bueno, pues entonces estamos en el caso de que no existe límite. Y si cuando tomamos cada vez más cercanos a un valor concreto de x, ya no estamos en ninguno de estos casos, ¿vale? No es que cada vez, perdón. Si tomamos cada vez más grandes de valores cada vez más grandes de x, nos vamos acercando cada vez a valores más concretos de L, un valor finito, entonces decimos que el límite tiende a un valor finito L. Vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Para que esto no quede demasiado en el aire. Supongamos, por ejemplo, que tenemos la función f de x igual a 1 partido por x. Esto es una función hiperbólica modelo. Si tomamos valores cada vez más grandes de x, 10, 100, 1000, etc., entonces en este caso vamos a tener 0,1, 1 partido por 10, que es 0,1. En este caso vamos a tener 1 partido por 100, que es 0,01. En este caso 1 partido por 1000, que es 0,001. Y así sucesivamente. Si nos fijamos, estos valores son cada vez más cercanos al valor 0. No son cada vez más negativos. ¿Son cada vez más pequeños? Sí, pero quiero que distingamos cada vez más pequeño en valor absoluto de cada vez más pequeño como valor negativo. En este caso no nos estamos yendo a menos infinito, nos estamos yendo a un valor concreto, finito, que es 0. Por tanto, en este caso el límite de la función es un valor finito. L es igual a 0, pero es finito. ¿Qué pasa si yo, en lugar de tomar este valor de la función, tomo, por ejemplo, la función 2 elevado a x? En este caso tenemos una función exponencial. Bueno, pues 2 elevado a 10, no sé qué número es, pero es una barbaridad. El caso es que 2 elevado a 100 es otra barbaridad, pero es una barbaridad más grande que la de antes. ¿De acuerdo? Y en el caso de 2 elevado a 1000 es otra barbaridad, pero es una barbaridad más grande todavía que la de antes. Si este comportamiento de que las barbaridades son cada vez más grandes que las anteriores se repite indefinidamente, entonces decimos que existe un límite para f de x cuando x tiende a más infinito, que es más infinito. Este caso de aquí es el de la función exponencial, donde la base a es 2 mayor que 1. Por tanto, el límite tiende a más infinito. ¿Qué pasa si en vez de trabajar con esta función exponencial yo trabajo con la opuesta? Pues en este caso tendré un valor negativo muy grande, o dicho de otra manera, un valor muy pequeño, muy negativo, valor muy grande en valor absoluto, pero con signo menos. En este caso tendré otra vez otra barbaridad, pero con valor más negativo todavía, es decir, más negativo que el anterior, y en este caso de aquí será más negativo todavía que el de antes. Por tanto, en este caso estamos yéndonos a valores cada vez más cercanos a menos infinito. Este es el caso de aquí, menos a elevado a x, y por tanto decimos que el límite tiende a menos infinito. Hemos visto este caso de aquí, hemos visto este caso, hemos visto este caso. Vamos a ver, por ejemplo, la función seno. Si tomamos f de x igual a seno de x, pues el seno de 10 no sé ni cuánto nos sale. Por comprobarlo con la calculadora. El caso es que el seno de 100 puede ser que nos salga más grande o más pequeño que este. Y el seno de 1000 nos salga a su vez más grande o más pequeño que este, pero el comportamiento no se va a mantener en el tiempo. Porque es posible que este sea más grande que este y que este más grande que este, pero luego encontraremos otro valor para el cual la función sea un poco más pequeña, o viceversa. En este caso, entonces, veremos que la función no toma un comportamiento constantemente creciente o constantemente decreciente o constantemente más cercano a un valor concreto, sino que es oscilante y por tanto no existe límite.